acá tenemos una infiltración de células epiteliales bien metida dentro de la dermis, o sea, hay un crecimiento infiltrativo. Estas células, ¿sí?, tienen un marcado pleomorfismo y puedo ver, por ejemplo, acá una mitosis aberrante, acá hay otra, acá hay una horrible, ¿sí?, muy fea. Bien, entonces, si vuelvo acá, teníamos el comportamiento biológico podrá variar según la localización y según su diferenciación. Son agresivos localmente, en general son muy agresivos, pero la probabilidad de metástasis es baja. Sin embargo, a pesar de que no dan mucha metástasis, es una neoplasia que provoca con mucha probabilidad la muerte del animal. No por metástasis, sino por las complicaciones que puede dar. Por ejemplo, el gato, de que se puede haber muerto. Una infección secundaria. No tenía dientes, sí, no podía comer, pero porque no podía respirar, exactamente, ¿sí? Probablemente está afectando toda la zona de la nariz, entonces se le va a complicar la respiración. O la vaca que le faltaba el ojo. Sin un ojo puede vivir perfectamente, pero ¿de qué se va a morir? De una septicemia, va a tener una tremenda infección, probablemente esté en el campo, se va a gusanar, ¿sí?, y se mueren por la septicemia. Entonces hay complicaciones secundarias ante una agresividad local tan grande que provocan la muerte del animal. Bien, carcinoma de basales. Fíjense que acá no hablamos de adenoma de basales. El carcinoma de basales se da en los felinos, tiene una malignidad local, y hoy en día ya no se habla más de adenoma de basales ni basalioma, porque se considera que ese tipo de neoplasias que antes tenía esta nomenclatura se toma como neoplasia de folículo piloso. ¿Dónde van a estar las células basales? En el estrato basal de epidermis, pero también en las células epiteliales que revisten los folículos pilosos. Vieron que había una vaina reticular interna y externa en el folículo piloso que están formadas por células basales. Acá vamos a tener entonces todas las neoplasias de folículos pilosos que aparecen acá. Tricoblastoma, tricolemoma, pilomatricoma, pilomatricoma maligno, tricoepitelioma y tricoepitelioma maligno. No vamos a estar escribiendo todos. Sepan que son todos tumores de folículo piloso y todos tienen buen pronóstico. A pesar de que hay algunos que dicen maligno, lo peor que les puede pasar a esas neoplasias es que sean muy resilientes y agresivas localmente y que estén infiltradas. Pero la probabilidad de metástasis en esas es muy, muy baja. En general, cualquier neoplasia de folículo piloso tiene un buen pronóstico. ¿Cuál es la neoplasia de folículo piloso más común? El tricoblastoma, que es lo que antes se llamaba el basalioma. Va a aparecer en caninos, en felinos, en la cabeza, cuello y tronco, y va a tener diferentes patrones de crecimiento: medusoide, guirnalda, trabecular o granular. Son benignos y podemos tener tricoepiteliomas o tricolemomas como otras neoplasias que también tienen cierta frecuencia. Pero estos serían los más frecuentes de todos los que mencionamos recién. Acá podemos ver qué patrón de crecimiento podríamos decir que tiene este tricoblastoma. ¿No la ven la medusa con las serpientes en la cabeza? Bueno, esto sería un aspecto medusoide, ¿sí?, donde está como irradiada para todos lados. Acá tendríamos la formación de guirnaldas, ¿sí? Si ustedes agarran cualquier de estas células que ven acá y las miran, y miran de repente una célula que está formando, revistiendo un folículo piloso, van a ver que son muy parecidas, ¿sí? ¿Cómo? Bien, vamos entonces al siguiente problema, ¿sí? Dale. Me preguntan cómo se vería macroscópicamente cualquier tipo de esta neoplasia. A lo mejor se ve igual que vimos en la adenoma de sebácea, porque un crecimiento más
¿viste? Digamos, macroscópicamente me refiero. O a lo mejor no sería tan lobulado, sino que tendría superficie más lisa, ¿sí? No tiene ustedes macroscópicamente jamás pueden hacer un diagnóstico de una neoplasia, ¿sí? Menos de piel, ¿sí? Porque piel a veces puede estar sujeta, como decíamos, a presencia de necrosis o de úlceras y en realidad no serían propias del tumor. La formación de cualquiera de estos tumores lo que va a hacer es que no van a ser muy grandes. En general son neoplasias nodulares, alopécicas, sólidas, si no las cortan, en general siempre son sólidas, y van a tener un tamaño de 1 centímetro, 5 centímetros, pero no son neoplasias grandes. En el caso, por ejemplo, de los tricoepiteliomas, ahí sí podrías tener múltiples cavidades, porque el tricoepitelioma forma queratina, a diferencia del tricoblastoma que no la forma. Y la diferencia va a pasar por donde encontremos el crecimiento tumoral. Si es la parte más alta del folículo piloso, pues en la parte del acino, ¿sí? Pero en general son todas chiquitas. Bien. Vamos entonces al problema que tenían estas fotos, ¿sí? Estas dos. ¿Qué es lo que decía el diagnóstico? El problema. Teníamos dos animales, más o menos me parecía 7-10 años, y con dos masas en abdomen. El lugar es el mismo. La especie es la misma y dice, por ejemplo, la descripción 1. Se observa la proliferación de células endoteliales en dermis que forman canales vasculares irregulares. Las células presentan una marcada anaplasia y abundantes figuras mitóticas, algunas de ellas aberrantes. Las células infiltran el panículo adiposo y la epidermis presenta áreas de ulceración. Entonces, ¿con qué foto asociaríamos la descripción 1? ¿Con esta o con esta? La 1. ¿A o B? Con la A, muy bien, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué les hace pensar que sea con la foto A? Porque las lesiones de trabajo, por ejemplo, no tienen base muscular. Muy bien, son lesiones más bien planas, ¿sí? Acá hay una lesión un poquito más grande, estas un poquito, pero son más bien planas y además está describiendo el problema, la descripción, que hay úlcera, ¿sí? En el otro no se ha ulcerado, y acá tenemos una úlcera y acá también, ¿sí? Bueno, morfológico. Comportamiento biológico. Bien. Vamos entonces a este, ¿sí? Que por descarte ya sería la otra descripción. Ahora volvemos. Esperen que ahora volvemos y ya lo que ella acaba de decir lo tengo mucho en la diapo. Vamos a comparar los dos. ¿Cómo describe macroscópicamente esta neoplasia? Nódulo sobrelevado. Bien, superficie lisa. Color rojo oscuro. Distribución focal. ¿Escucharon? Impecable, ¿no? Bien. Bueno, entonces, acá dijimos hemangiosarcoma maligno. Ahora se puede sacar la foto con las respuestas. Vamos ahora. ¿Cómo veríamos eso microscópicamente? Una gran proliferación celular. Acá tengo esos canales vasculares irregulares, que son pocos, en realidad predomina el crecimiento de células endoteliales más que los canales vasculares. Hay marcado pleomorfismo, hay figuras mitóticas, ¿sí? Y en el caso de la otra foto, el morfológico es... Decía que había poca mitosis de la descripción 1. Sí, era descripción 2.
es la 1 corresponde a este. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a leer entonces la descripción que corresponde a este, ¿sí? Porque, muy bien, hay estructuras musculares amplias. Yo no me acuerdo cuál era cuál, pero menos mal que hay alguien atento. ¿Está bien? Entonces, la anterior correspondería a describirlo microscópicamente, como vimos en la foto, donde hay proliferación de células endoteliales endermis que forman canales musculares irregulares, como se veían. Vieron que había pocos canales irregulares. Las células tenían marcada anaplasia, abundantes figuras mitóticas, algunas de ellas aberrantes, y las células se infiltraban. Eso no se veía en la foto, pero podían estar infiltradas, porque fíjense que en la foto se veía un crecimiento más bien plano. La epidermis presentaba áreas de ulceración. En la descripción 1, que es lo que corresponde a esto, dice que hay estructuras musculares amplias, con muchos eritrocitos, bien diferenciadas y números de mitosis por campo bajo. Y la epidermis no posee particularidades. ¿Cómo vería esto entonces? Bueno, el morfológico entonces dijimos que es un hemangioma y que es benigno. Momento de foto. ¿Listo? Puede ser que en la diapositiva anterior, ¿no? En la otra, la descripción 1 esté como descripción 2 y en el resultado que no están las descripciones acá, ¿eh? La foto, sí, tenés razón. Claro, sí, está bien lo que decís. La 2 iría con la A. No, está bien. La B es esta, ¿ven? Acá, para no estar volviendo cada rato. La B, ahí habla de células, no, está bien diferenciadas. Ya te entendí, sí. Bueno, saquen la parte de descripción, pero está bien el texto. ¿Se entiende? Por favor, que esto quede claro, ¿sí? ¿Les quedó claro a todos? Hay un error en el número de descripción, ahí me equivoqué. ¿Está bien? El texto es el que corresponde. ¿Sí? ¿Queda claro? Nadie tiene dudas con eso, ¿no? Bien. Entonces, el morfológico en este caso era un hemangioma, comportamiento biológico benigno. ¿Cómo lo veríamos al microscopio? Así. Nosotros dijimos que había canales musculares amplios. Los hemangiomas tienen dos patrones de crecimiento, cavernoso y capilar. Este sería cavernoso, que es donde tiene los espacios musculares más amplios, y el capilar, digamos, asemeja a un capilar, así que es mucho más chiquito y sin tantos eritrocitos como este. Bien, acá viene la pregunta de revisión de muestras, que es lo que hablamos antes, fórmula del 10%. Ahí. El protocolo. Y vamos entonces con la clasificación de neoplasias vasculares. Como dijimos recién, con los dos casos tenemos hemangioma y hemangiosarcoma. Estos están dentro de lo que son las neoplasias de origen mesenquimático. Vamos entonces ahora al tercer problema, donde veíamos estas dos fotos, esta y esta, ¿sí? Vamos entonces al enunciado. Son dos caninos, ¿sí? La foto A es en el flanco y es un animal de 2 años. Y la foto B es un canino de 10 años y, como bien, se veía bien en la patita, la neoplasia está en el espacio interdigital. En el caso de la descripción 1, dice que hay una proliferación de células redondas en la dermis de aspecto isquiositario, con un patrón de crecimiento laminar. Las células están bien diferenciadas, encontrándose entre 4 y 6 figuras mitóticas por campo. La epidermis posee área de ulceración. ¿A cuál foto correspondería este enunciado? ¿A esta o a esta?
Bien, estamos todos de acuerdo, ¿por qué? Por esto. ¿Por qué dijeron que era la A? Porque había observación, exactamente. Entonces, ¿cómo describiríamos esta neoplasia? Una masa sobrelevada, ulcerada, alopécica, muy bien, de superficie lisa, forma circular y única. Bien. Y en este caso, es bastante parecida a la descripción, nada más que está en otro lado, no hay grandes diferencias. Un crecimiento nodular o más, no está alopécico, pero se ve una menor densidad de pelos, ¿sí? Y no hay solución de continuidad, en este caso no hay ulceración, ¿sí? Bien. Entonces, dijimos que en la foto A correspondía a descripción 1, acá sí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y el texto corresponde, ¿sí? ¿Cuál sería el morfológico en este caso? Le dicen histocitoma, ¿están de acuerdo? No se animan a jugarse. Sí, muy bien, yo estoy de acuerdo por el momento, así que es un histocitoma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hizo pensar en el enunciado? Porque por la foto macro obviamente no puedo sacarle la neoplasia. ¿Y qué me hizo pensar en la descripción que podía ser un histocitoma? Ay, sí, porque había células histocíticas. Sí, pero hay una palabra que es clave en ese enunciado. Hay una palabra que es clave y acompaña a esas células redondas del espectro histocítico, que es la proliferación. El enunciado está marcando qué célula prolifera. ¿Sí? Fíjense que en el enunciado de la otra foto, histocitoma o comportamiento benigno. ¿Sí? Miremos el enunciado de la foto anterior, que corresponde a este, ¿no? Decía: proliferación de células redondas en dermis, donde se observa un patrón laminar y las células exhiben un moderado grado de diferenciación con una o dos figuras mitóticas. Con la coloración de Giemsa se observan numerosos gránulos metacromáticos en el citoplasma y el estroma presenta gran cantidad de eosinófilos con áreas de colagenolisis, ¿sí? Y un crecimiento infiltrativo. Hoy a la mañana me dijeron, ¿no es una neoplasia de eosinófilos? ¿Les parece que con ese enunciado podemos tener? Pues fíjense qué detalle que dice que hay un montón de eosinófilos, ¿no? Claro, muy bien. ¿Sí? Pero, ¿dónde está cuando yo decía la palabra clave? Está acá. Hay una proliferación de células redondas. En la descripción 1 y en la descripción 2. Los dos son tumores de células redondas. Son tumores distintos. Pero cuando tenemos que hacer una interpretación de este tipo, tenemos que fijarnos qué es lo que prolifera. Porque una cosa es que haya muchas células, por ejemplo, inflamatorias o un eosinófilo, y otra cosa es cuál está proliferando de manera neoplásica. Entonces, dijimos acá que proliferaban células redondas. Entonces, ¿cuál sería en este caso el morfológico de esta neoplasia? Mastocitoma, ¿están de acuerdo? Bueno, no hay mucha confrontación hoy acá, así que vamos a decir que es un mastocitoma. Acá dice la doctora Jimena que son todos grandes patólogos. Bueno, comportamiento biológico. Sí, se le llama maligno, aunque puede ser variable por la graduación. En este caso puntual de esta neoplasia,
Hay muy pocas que tienen una graduación histológica y este es uno de los casos, ¿sí? Ahora vamos a ir en detalle cómo lo podemos graduar. Lo remitimos en fórmula 10 con un protocolo que corresponda y vamos a ver cuáles son los tumores de células redondas: el istiocitoma, el mastocitoma y el linfoma cutáneo. Vamos a ver uno por uno, ¿sí? El istiocitoma, fíjense, acá hay otra foto donde tenemos en un miembro una nodulación, ¿sí?, pequeña y alopésica. El istiocitoma es casi sería una de las únicas neoplasias, junta quizás con el papiloma, que puede tener presentación en animales muy jovencitos. Fíjense ahí que hablamos de una edad de 6 meses a 3 años, más o menos, ¿sí? Yo he llegado a ver un istiocitoma en un animalito de 3 meses, ¿sí? Son de las pocas neoplasias que a tan pronta edad se suelen ver en los caninos. Puede verse en morbo, orejas y extremidades. El aspecto macroscópico son nódulos alopésicos y eritematosos. Fíjense que son alopésicos, pero muchas veces son muy rojos, como era el de la mano. Y el crecimiento es rápido. ¿Y qué tenía de particular la descripción del istiocitoma? No hubo algo que le llamara la atención. Dijimos que se llama istiocitoma y dijimos que el comportamiento biológico era benigno. ¿Dijimos eso? Bien. Ahora, en la descripción, ¿no había algo que se contradice un poco con lo? Muchas figuras mitóticas, ¿sí?, que normalmente debería haber una baja actividad mitótica donde la neoplasia es benigna. Pero fíjense que hay un crecimiento muy rápido. Este tipo de neoplasias normalmente son bien diferenciadas las células y hay una alta tasa mitótica. Esto no quiere decir que sea maligno, ¿sí? Sería uno de las pocas neoplasias donde también tiene esta excepción. Comportamiento biológico benigno y suele regresar espontáneamente. Esta es una foto microscópica menor aumento donde fíjense que la proliferación es bien a partir de dermis superficial, ¿sí? Si bien son el dermis, apenas termina la epidermis, suelen proliferar y no infiltra planos adyacentes. Acá en esta foto se ve un poco mejor, donde esto sería epidermis, y fíjense que pegaditos en la dermis superficial hay un montón de células redondas, bien diferenciadas, donde ni siquiera hay pleomorfismo. Menor aumento. Esto es un mastocitoma, donde no tenemos un crecimiento en más, sino que también es otra forma de presentación del mastocitoma, donde podemos tenerlo como en placas, ¿sí? Placas ulceradas. En el caso del mastocitoma es una neoplasia bastante frecuente en animales pequeños. Hay algunas razas, como figura ahí, que pueden estar predispuestas, pero casi podría aparecer en cualquier raza. Los labradores en particular tienen un poco más de frecuencia en su presentación. La edad no figura ahí, pero es una edad de 6, 8 años. 6 ya es algo más, digamos, dentro de los cánones que debería aparecer una neoplasia en un canino. La localización puede ser dermis o el tejido subcutáneo, y como dijimos antes, hay una graduación. 1, 2 y 3, ¿sí? Grados 1, 2 y 3, cuando decimos 1 es leve, 2 moderado, 3 es más severo. ¿Y en base a qué vamos a seguir esa clasificación, esa graduación? En base a la diferenciación de esos mastocitos y en base a cómo se van infiltrando en planos más profundos. Por ejemplo, si encontramos una proliferación de mastocitos en dermis superficial, estaríamos hablando de un mastocito más grado 1. En cambio, si encontramos unos mastocitos que proliferaron en dermis profunda y se infiltran en el subcutáneo, vamos a hablar de un mastocito más grado 2 o grado 3, y eso dependerá del grado de diferenciación, presencia de necrosis, presencia de figuras mitóticas, conteo de esas figuras mitóticas por campo. En este caso, es muy importante la evaluación de los márgenes. Para los oncólogos, en la decisión del tratamiento, muchas veces va en base a los campos que tengan libres de mastocitos.
incluso hay algunos que dicen que no hay mucho tratamiento y que el mejor tratamiento es hacer una exéresis con amplio margen libre. Bien, entonces, en felinos también se puede ver esta neoplasia, aunque en menor presentación. Pero ya no lo vamos a graduar como 1, 2 y 3, sino que va a tener una forma multicéntrica y una cutánea que va a afectar cabeza y cuello, y en este caso vamos a hablar de un mastocitoma bien diferenciado, pobremente diferenciado o directamente histiocítico. ¿Sí? En este tipo de neoplasia vamos a tener una coloración que a la menor duda lo puede poner en evidencia, que es el azufre toluidina o el giemsa. ¿Qué es lo que hacen estos colorantes? Teñir los gránulos que tienen en su citoplasma. Estos gránulos, al liberarse, como tienen serotonina y histamina, van a ser quimiotácticos a los eosinófilos. ¿Se acuerdan que la enuncia decía que había muchos eosinófilos? Es justamente por la presencia de los gránulos que tienen en el citoplasma. Y esta neoplasia tiene una característica que, si bien yo no soy muy partidaria de las punciones, sí es una de las pocas que, junto por ejemplo con los linfomas, puede hacerse un diagnóstico con mucha aproximación citológico. ¿Sí? La diferencia es que un mastocitoma podemos confirmarlo por citología, pero no podemos graduarlo. La graduación solamente se hace por histopatología, porque bueno, acabamos de mencionar que va a tener mucho que ver cómo avanza en profundidad. ¿Sí? Así que para graduación sí hacer una exéresis completa. Así veríamos a los mastocitos, fíjense, núcleos redondos, el citoplasma es bien evidente, ¿sí? Y con un azul de toluidina o giemsa podemos ver la coloración de los gránulos. Se habla de gránulos metacromáticos porque se tiñen de un color y quedan de otro, eso quiere decir metacromático. El colorante, el azul de toluidina, como dice su nombre, o el giemsa, son colorantes azules. Y los gránulos se tiñen y quedan fucsias, como se ven acá. Pueden quedar medio oscuros cuando hay mucha densidad de gránulos, pero si los dispersamos un poco más, fíjense acá, son bien rosaditos. ¿Sí? Y por último, el linfoma cutáneo. Este es un equino donde en la parrilla costal tiene múltiples nodulaciones, que si lo viéramos al microscopio, veríamos bien pegadito de dermis superficial la presencia, como se ven acá, de células linfoides. Fíjense, acá a mayor aumento podemos ver que hay un pleomorfismo muy marcado, ¿sí? Cromatina laxa, relación núcleo-citoplasma aumentada, figuras mitóticas aberrantes. Bien, vamos entonces al último problema, que es el del caballo. ¿Sí? En este problema dice que el dueño de un ara, debido a que algunos de los animales presentan múltiples nódulos en los miembros posteriores y en el pecho, de diferentes tamaños, a la palpación la deformidad tiene consistencia firme y separada del plano muscular. Esto que nos va a decir, que está infiltrado. ¿Sí? Usted decide realizar una biopsia de una de las lesiones para el estudio histopatológico correspondiente. Y el informe dice que se observa una alta densidad de fibroblastos subepidérmicos que se disponen formando remolinos. La epidermis se encuentra ulcerada y presenta hiperplasia adyacente a la zona ulcerada, así como infiltración de polimorfos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué parte de esa descripción nos va a estar aproximando al diagnóstico? ¿Qué es lo que prolifera ahí? Los fibroblastos. ¿Sí? Esta descripción habla de la proliferación de fibroblastos, habla de que hay hiperplasia, ¿sí? En la epidermis. Eso es una característica de esta neoplasia. Si bien la epidermis no está comprometida, siempre va acompañado de una hiperplasia de ella. Y después habla de infiltración de polimorfos, pero bueno, los polimorfos estos que describe están en la adyacencia de la zona ulcerada, o sea, es por contaminación
nada tiene que ver con la neoplasia en sí. Entonces, en base a lo que dijimos y a las fotos, los que tuvieron el problema, había una foto en el pecho que yo no la tengo, pero lo que ahí figura acá son unas fotos a mayor acercamiento de lo que se veía en el pecho. ¿Sí? ¿Cómo describiríamos macroscópicamente estas dos fotos? Las de la pata. En piel, en la región del miembro posterior, en la zona del tarso y la caña próxima al nudo, ¿sí? Siempre recuerdo, le damos una ubicación anatómica. Vemos la formación de dos masas nodulares, que ¿cómo se ve? De superficie lisa, tiene mucho más por lo que se ve, ¿sí? Entonces, y estas son dos áreas donde se ve un crecimiento plano, no hay un crecimiento más, de aspecto escamoso, ¿sí? Fíjense que hay como costras. Y esto entonces, ¿cuál sería el morfológico en base a lo que vimos y la descripción histológica? Sarcoidequín, comportamiento biológico. ¿Preguntaba eso? Para la foto. ¿Estamos? Bien. Entonces, el sarcoide equino se da en equinos singulares, a una edad de 6 años o menores. Localización, tronco, cabeza y miembro. Cuando hablamos de cabeza, más que nada en la tabla del cuello. La etiología se relaciona con el virus del papiloma bovino y puede tener diferentes tipos de presentaciones macroscópicas, como el aspecto verrucoso que vimos en el miembro, o fibroblástico, mixto o plano, como también se vio en las fotos de la derecha. En general es una neoplasia de comportamiento biológico benigno porque no da metástasis, pero suele ser recidival. ¿Dónde ubicamos entonces al sarcoide? Dentro de lo que son las neoplasias de origen mesenquimático y dentro de lo que son las células fusiformes. En esta vamos a ver fibroma, fibrosarcoma, hemangiopericitoma, a partir de qué células se proliferan para formar un hemangiopericitoma. Pericitos. Los pericitos. Mira, anímense bien. A partir de los pericitos, ¿dónde están? Están rodeando el vaso, son las células fusiformes, como bien dice al principio, los tumores de células fusiformes, que van a ayudar a la contracción de los vasos. Tumor benigno o maligno de nervios periféricos, también es conocido como schwannoma. El sarcoide equino y mixoma o mixosarcoma, neoplasias que se generan a partir de mixocitos. Entonces, fibroma fibrosarcoma puede aparecer en casi cualquier especie, es más frecuente en caninos y felinos y también en equinos. La localización en extremidades y troncos, en los felinos en particular, se asocia con el virus de la deficiencia felina y a nivel y con los post-vacunales. ¿Sí? Microscópicamente puede tener diferentes grados de diferenciación y tendrá también que ver la etiología. En general, post-vacunales tienden a recidivar y en cada recidiva son mucho más agresivos. Entonces, muchas veces el pronóstico se asociará si son recidivas de post-vacunales. La metástasis se da muy pocas veces y la agresividad local sí es muy marcada. Acá, por ejemplo, vemos un fibrosarcoma en una pata. Los fibrosarcomas post-vacunales, en general, ¿dónde aparecen? En la parrilla costal, ¿sí? Puede ser en el lomo, pero como en general se asocian con alguna vacuna, al principio se le echaba la culpa a una vacuna en particular, después vieron que con todas las vacunas pasaba, entonces empezaron a responsabilizar a los vehículos de la vacuna, y después vieron que hasta aparecía con los antibióticos.
Entonces ahí le echaron la culpa a una causa inherente a la especie. ¿Sí? No se sabe muy bien, pero lo que sí se decidió es, para evitar la muerte de esos animales, buscar otro lugar para hacer las aplicaciones. Por eso acá vemos un fibrosarcoma en la pata, donde si aparece un fibrosarcoma ahí, le amputan la pata. ¿Sí? También otro lugar alternativo es la cola. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, ya debe ser difícil tener que vacunar un gato, y ya en la cola se debe complicar más porque, bueno, son subcutáneos. Por eso no vacuno a mi gato. No, Igual cuando empiece a trabajar en clínica lo voy a tener que vacunar. Bien, ¿qué por no lo sale sale para esta nada. foto? ¿Eh? No sale. No, están en casa. Son dos putitas. ¿Ven algo que llame la atención? ¿Nada? Hay unas flechas que están como ahí. ¿Está? Muy bien, sí, esto ya a esta altura ven esta foto y dicen, uy, qué tremenda infiltración muscular que hay, ¿sí? Entonces, lo que está marcado, el fibrosarcoma tiende a ser un tumor infiltrativo, acabamos de decir. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, ¿sí? Microscópicamente, cómo las células se van infiltrando entre las fibras musculares. ¿Yo puedo reconocer esto macroscópicamente? Sí. Porque yo toco la masa tumoral, trato de desplazarla, sobre todo el cabello costal, que va a ser más fácil, donde la piel es un poco más móvil, ¿sí? Que en una pata, por ejemplo, y voy a ver que parece que no la puedo mover, está totalmente agarrada a los músculos de la parrilla costal. Figuras mitóticas aberrantes, células gigantes, pérdida de la polaridad. Acá las células van en este sentido y acá van en este otro. Poca, ¿cómo era? Poca síntesis de colágeno. Bien, pasemos a los tumores entonces melanocíticos, donde tenemos el melanocitoma y el melanoma maligno. El melanocitoma es la neoplasia de comportamiento biológico benigno de los melanocitos. Cualquiera de estos dos se da a partir de la proliferación de melanocitos. Los melanocitos se encuentran entre las células del estrato basal de la epidermis y son de origen neuroectodérmico. Se da más que nada en los caninos y un poquito más raro en los felinos, también se da en los equinos. Están en troncos, cabeza, párpados y en hocico, y son en general bastante chiquitos y bien pigmentados. Acá dice, bueno, los dérmicos pueden estar en tronco y extremidades y ser un poco más grandes. Acá se habla de compuestos y dérmicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los podemos encontrar solo en la dermis, y cuando hablamos de compuestos hablamos de actividad conjuncional. Esto es a partir de los melanocitos que se encuentran en la capa basal, ¿sí?, de la epidermis, y parece como que se articularan entre epidermis y dermis. En el caso del melanoma maligno, en caninos y felinos puede aparecer, y los lugares donde más frecuente aparición es párpados, dedos y tronco, y son mucho más grandes, hasta 10 centímetros. En los dedos es un lugar que es muy frecuente de que lo podamos ver, incluso cuando uno sospecha que en el momento de la cirugía es un melanoma, directamente se amputa el dedo para dar un amplio margen, pensando en que puede ser un melanoma irrecidival. Vamos a encontrar mitosis variable, pleomorfismo, inflamación y simetría con respecto a las células. ¿Sí? No, puede que algunos sean muy pleomórficos y otros no. Acá tenemos un melanocitoma, vieron que es bastante chiquito y bien pigmentado. Medular, cerca del párpado. No vemos dónde es, podría llegar a ser el lomo, ¿sí?, por la densidad de pelos. También está bien pigmentado. Sería del tipo dérmico, porque si no, los melanocitos empiezan bien a este nivel. En el caso de un melanoma, acá también está bien pigmentado, pero los melanomas no siempre están pigmentados como los melanocitomas. Podemos tener incluso hasta melanomas amelanóticos, ¿sí? A veces se complica hacer un diagnóstico porque
siempre hacer el diagnóstico de una neoplasia de melanocitos, lo que ayuda es el pigmento. No todas las células tienen ese pigmento marronado, pero en el caso de los melanomas amelanocíticos puede ser un poco más difícil. Además, el hecho que no tenga pigmento no nos va a hablar digamos, de una característica de pronóstico. Podemos tener un melanoma sin pigmento y no tener peor pronóstico de uno que está muy pigmentado. Bien, pasamos entonces ahora a los quistes de folículo y de glándulas. Vamos a tener de folículo piloso, de glándulas sebáceas y glándulas apócrinas. Los quistes más frecuentes en estos tres casos van a ser de folículos pilosos. Y en segundo lugar quedarían las de apócrinas. El quiste de glándulas sebáceas es muy raro y en general se piensa que es muy frecuente porque se lo confunde con los quistes de folículo piloso. ¿Por qué? Porque macroscópicamente un quiste de folículo piloso uno lo corta y sale como una pasta. Esa pasta es queratina. Entonces, nosotros pensamos muchas veces que es sebo, es la producción de la secreción de una neoplasia de glándulas sebáceas cuando no lo es. En realidad no es otra cosa que la queratina de un quiste folicular dilatado. Y las glándulas apócrinas van a tener una cavidad que en general compromete casi toda la neoplasia, donde hay un líquido translúcido, que es el líquido de secreción de las glándulas apócrinas. ¿Cómo veo yo un quiste de folículo? Quiste folicular dilatado con queratina en su interior, y puedo tener dos tipos de quistes foliculares, de acuerdo al lugar donde se haya dilatado. Podemos tener el infundibular o el ixmal. El infundibular va a estar formado por queratina de aspecto fibrilar y con células epiteliales de las vainas que lo recubren de tipo granular. En el caso del ixmal, la queratina va a ser homogénea, como se ve ahí, y las células son de tipo escamoso. Cualquiera de estos dos, o incluso cualquiera de todos los quistes que acabamos de mencionar, los de sebáceas y los de apócrinas, tienen muy buen pronóstico, porque ni siquiera estamos hablando de una neoplasia, sino un quiste. Muchas veces se intenta hacer un diagnóstico por punción de aspiración de cualquiera de estos quistes, y en realidad no se llega a muy buen puerto. ¿Por qué? Si yo pulso un quiste folicular, me va a salir probablemente queratina y algún resto nuclear, y tendrán un diagnóstico de quiste de inclusión epidermal. Eso no les va a poder aclarar demasiado. Y además, los quistes foliculares o glandulares, en general, se dilatan mucho, se rompen y provocan una reacción inflamatoria bastante intensa. Por lo que en general se sugiere la extirpación total de eso, a pesar de que no sea una neoplasia, que no va a tener un mal pronóstico. Como el animal puede llegar a alisarse ese quiste y después picarle, se empieza a morder, se lastima, entonces lo ideal en esos casos es hacer una exéresis completa, ¿sí?, de ese quiste. Bien, con esto entonces hacemos un minuto nada más de descanso.